Hola amigos de YouTube, el tema que vamos a empezar a desarrollar en este video es el tema de series. ¿Mm? Y para esto vamos a tratar de entender tres conceptos importantes. Uno de ellos ya lo tendríamos que entender porque lo hemos visto en videos anteriores y otros dos lo vamos a ver ahora. Estos tres conceptos son el concepto de sucesión, el concepto de sucesión de sumas parciales y finalmente el concepto de series, que es el concepto que queremos arribar. Bien, empecemos entonces. ¿Qué es una sucesión? Bueno, una sucesión la representábamos de esta forma, donde a sub n, ustedes recordarán, era el término general de la sucesión, y una sucesión no era más que un conjunto ordenado de elementos que en este caso son números, ¿no? Habíamos estudiado nosotros las sucesiones que eran infinitas, es decir, que tenían un primer elemento, un segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, pero se siguen extendiendo en orden hasta el infinito. Bien, eso es lo que era una sucesión, un conjunto ordenado, y este a sub n, que era el término general, habíamos llamado, era sencillamente una función de n, de tal manera que si yo quiero saber, por ejemplo, cuánto vale la sub 3, es decir, el tercer elemento de esta sucesión, lo único que tengo que hacer es evaluar esta función en 3 y obtengo el valor de el a sub 3, ¿no? Un ejemplo de esto podría ser esta sucesión. Aquí el término general es 1 sobre n, así que esta sucesión va a estar formada por todo este conjunto de valores. Fíjense que a sub 1 es evaluar esto en 1, me queda 1. A sub 2 es evaluar esto en 2, me queda un medio. Y así con todos los elementos de la serie, de la sucesión, mejor dicho. Bien, pasemos ahora a qué es una sucesión de sumas parciales. Bueno, una sucesión de sumas parciales, como su nombre lo indica, es una sucesión también, por eso lo simbolizamos de la misma manera, donde S sub n ahora va a ser el término general. Por ser una sucesión, esto tiene un elemento S sub 1, que es el primer elemento de la sucesión, un S sub 2, un S sub 3, y así seguimos hasta el infinito, ¿no? De la misma manera que una sucesión común. Este S sub n era el término general de esta sucesión de sumas parciales. Es también una función de n, pero va a tener la particularidad de tener este formato. Es decir, el enésimo elemento de esta sucesión de sumas parciales va a ser la suma desde i igual 1 hasta n de a sub i. ¿Está bien? Por eso se llama sucesión de sumas parciales. Es decir, tratemos de ver esto un poquito mejor. S sub 1 va a ser igual a sub 1, porque es la suma desde 1 hasta 1, es decir, a sub 1. S sub 2 va a ser la suma de a sub 1 más a sub 2. S sub 3 de a sub 1 más a sub 2 más a sub 3. S sub 4 hasta a sub 4. Y en general S sub i va a ser la suma de los i primeros términos de esta sucesión. Y eso es otra cosa importante. Una sucesión de sumas parciales se genera a partir de las sumas parciales de una sucesión ya establecida. Por eso pusimos los a sub i aquí. Así que el elemento enésimo de la sucesión de sumas parciales va a ser igual a la suma de los n primer elementos de la sucesión que tenía anteriormente. ¿Está bien? Es lo que ustedes pueden ver aquí. Es decir, si nos basamos en este ejemplo, este S sub n, fíjense, es la sumatoria desde i igual 1 hasta n, igual 1 hasta n, de lo que era el término general en la sucesión anterior. ¿Está bien? Que era 1 sobre n. En este caso es 1 sobre i, porque este n va aquí.
Este n indica cuántos elementos se suman. ¿Está bien? Bien, entonces en esta sucesión tenemos que s sub 1 va a ser igual a 1, s sub 2 va a ser 1 más un medio, es decir, la suma de los dos primeros términos de la sucesión original. S sub 3 va a ser la suma de los tres primeros términos de la sucesión original. S sub 4 de los 4 y en general S sub i va a ser la suma de los primeros i términos de mi sucesión original. ¿Está bien? Así que ese es el concepto de sucesión de sumas parciales. Es otra sucesión cuyo elemento enésimo es la suma de los n elementos de la sucesión original. Es decir, que una sucesión de sumas parciales se origina teniendo primero una sucesión. ¿Está? Bien. ¿Y qué es una serie? Bueno, como indica aquí ya lo tenemos escrito en pantalla, una serie es simplemente el límite para n tendiendo a infinito de la sucesión de sumas parciales. ¿Está bien? Puesto que es una sucesión, ya sabemos cómo calcular el límite de s sub n para n tendiendo a infinito, ¿no? Bien, esto sería igual a esto, donde esto es la sucesión de sumas parciales, que se suele escribir para simplificar la notación de esta manera. Se saca el límite de acá, se pone infinito. Esta sencillamente es una forma de escribir más cómodo esto, ¿no? Pero lo correcto es esto. Pero para simplificar lo vamos a escribir así. Y en general ustedes van a notar que en los libros el subíndice que está aquí y que está aquí no lo llaman i, sino que lo llaman n. Así que esto nos quedaría de esta manera. Así que, ¿qué es una serie? Es el límite, como bien indica acá, para n tendiendo a infinito de la suma parcial. Pero eso implica que lo que estamos sumando ahora es la totalidad de los términos de la sucesión a sub n que yo tenía aquí. En la sucesión de sumas parciales, el término enésimo, como yo les comenté, era la suma de los n primeros términos de la sucesión. La serie va a ser la suma de todos los términos de esta sucesión. Por eso aquí hacemos el límite para n tendiendo a infinito. ¿Tá? Así que, si yo me baso en este ejemplo, la serie sería igual a la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de 1 sobre n. ¿Está bien? Así que estos son los tres conceptos importantes. A sub n es una sucesión. Con a sub n me puedo armar la sucesión de sumas parciales. Y el límite, cuando hago el límite para n tendiendo a infinito de esta sucesión, voy a estar obteniendo la serie. Así que, ¿qué es la serie? Es una suma de infinitos elementos de una sucesión. ¿Está bien? Bien. Nos quedamos con el concepto de serie. Reescribamos esto. Serie límite para n tendiendo a infinito de la sucesión de sumas parciales. Bien, como esto es un límite, este número s es un límite, puede pasar tres cosas. Cuando yo calculaba el límite de una sucesión para n tendiendo a infinito, podía tener tres alternativas. La primera es que esto sea igual a L, donde L es un número perteneciente al conjunto de los números reales. Esa era una opción. La otra opción es que cuando yo hago esto me dé o más o menos infinito este límite. Y la otra opción es que este límite no exista. Entonces, cuando este límite existe y es finito, toma un valor L perteneciente al conjunto real, vamos a decir que la serie es una serie convergente. ¿Está bien? Y si este límite es más o menos infinito o no existe, vamos a decir que la serie es una serie divergente. Así que el problema general al estudiar series es analizar
si una serie, es decir, si una sumatoria de infinitos términos como la que tengo aquí, converge o diverge. Si converge, esta suma va a valer algo, un número finito, y si diverge, o no existe esta suma o va a tender a infinito.